LRA Radio Nacional y LS82 TV Canal 7 transmiten con todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión. A continuación, se transmitirá la conferencia de prensa ofrecida esta mañana por el excelentísimo señor Presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón, en la residencia presidencial de Olivos. Bueno, señores, siguiendo lo que ya había prometido, es decir, que por lo menos hacer una conferencia de prensa por mes, es que los he molestado. Además de eso, porque veo tantos disparates en algunos diarios que quiero aclararlo para que no sigan disparatando en ese sentido. He visto muchos anuncios de renuncias de ministros y de reemplazos de ministros, lo que es totalmente falso. No hay nada de eso. Además me están haciendo viajar a mí, eso no sé a dónde y por cuánto tiempo, que me voy, que si voy a volver. Yo no sé, pero es una cosa un poco atrabiliaria esta. No sé qué intención tendrán estas publicaciones, pero desde que son falsas, está bien que haya rumores en la calle, pero en los diarios los rumores ya. Y he querido aclararles. No tengo decidido absolutamente nada sobre viajar, ni fechas, ni nada. El día que sea necesario que yo viaje por funciones del Estado, lo haré. Pero por ahora no pienso hacerlo. Y en cuanto a los ministros, están totalmente firmes en su cargo, cada uno trabajando. Yo no sé por qué me lo quieren echar. Y además, para contestar cualquier pregunta que los señores quieran, estoy a su disposición. Un servicio de la agencia France Press del día de la fecha da cuenta hoy de una información publicada por el diario ABC de Madrid. De acuerdo con ella, la policía española habría advertido la presencia en las inmediaciones de Puerta de Hierro, en su quinta 17 de octubre, de 3 argentinos considerados sospechosos. Inclusive, no se desestima la posibilidad de que esos argentinos pertenezcan a una organización extremista. Ante los anuncios formulados de su posible viaje a España, la pregunta es esta: ¿cómo reacciona usted ante ese trascendido periodístico? Bien, no sé cuál puede ser las finalidades que persiguen esos señores, pero no creo que tampoco puedan hacer mucho allí. Fueron a tomar fotos de la casa y no hubo más ninguna cosa que eso. Fueron 3 turistas que tomaron fotos. Ahora la policía española a lo mejor está investigando, pero no hay ninguna cosa de daño. Otro bulo, como dicen los españoles. Otra bola, como decimos nosotros. En las declaraciones suyas, ayer, mejor dicho, en la exposición que hizo ante dirigentes juveniles del peronismo, usted le manifestó lo que en algunos círculos se interpretó como una depuración, una próxima depuración de elementos infiltrados en el justicialismo. También en esa oportunidad usted aludió lo que viene a interpretarse como la presencia de algunos elementos infiltrados en niveles de conducción del gobierno. Nosotros quisiéramos, mejor dicho, quisiera yo en este caso, conocer exactamente cuál es el alcance de esta idea. Bueno, es indudable, señor, que yo no le puedo dar a usted la información precisa, pero que existen infiltraciones, eso lo sabe todo el mundo ya. No creo que sea el secreto o un secreto para ningún argentino, que se ha tratado de infiltrarse dentro de nuestro movimiento algunos elementos, ya sean de la ultraizquierda como de la ultraderecha, como se llaman ahora.
Y esa es una cuestión que realmente no necesita ninguna explicación. Cualquiera que viva la situación argentina sabe que eso es así. No sé qué es lo que quiere saber de... Sí. Señor presidente, un agregado. En la última parte de su intervención, usted aludió a que no puede quedarse sin funcionarios, o sea, que para gobernar debe continuar con todo un elenco de funcionarios, que si es necesario hacer depuraciones, tienen que ser progresivas. Por eso le tenía una aclaración sobre eso. No, es cierto. Hay mucha gente que está dentro de la administración que está saboteando. Claro que hay que irlos detectando de a poco y sacarlos. Hay gente que hace resistencia pasiva también de la gente que está ahí, por eso se pidió la ley de prescindibilidad al Congreso para tener la posibilidad de ir sacando a esa gente, porque hay gente que queda todavía y que hay que ir depurando. Después de lo que ocurrió en el país es inexplicable que eso suceda. Algunos quedan y esos hace la burocracia detentiva, van tratando de... Hay que detectarlos y irlos sacando para poner un hombre ahí que ponga en marcha las cosas. Eso es todo, no es un problema por otra parte, sí. Señor presidente, Carlos Campolongo de Canal 9. Dejando de lado los infiltrados, me gustaría preguntarle con respecto a la denominada tendencia revolucionaria de la juventud peronista, dado que usted es un avesado político, que nos explique desde su punto de vista si ellos han equivocado el proyecto político denominado socialismo nacional o simplemente se han equivocado en el tiempo. Bueno, este es un asunto que ya lo he explicado varias veces. Para nosotros, y esto lo considero yo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de presidente de la República, para mí es uno. Desde el punto de vista de jefe del movimiento justicialista, es otro. Desde el punto de vista como presidente de la República, para mí que funcionen todas las tendencias que quieran, no tiene ninguna importancia. Porque se trata de un régimen el nuestro que busca la institucionalización del país en una democracia integrada, donde cada uno tiene derecho a pensar y a sentir como se le dé la gana. Eso es una cosa que yo, mirándola como presidente de la República, para mí es perfectamente tolerable, mientras esté dentro de la ley y de la Constitución. Puede haber cualquier actividad, siempre que naturalmente sea lícita. Ahora, como jefe del movimiento justicialista, ahí ya no, aunque nuestro movimiento no ha sido nunca un movimiento sectario, sino que ha tenido una gran amplitud, que juega desde la extrema derecha a la extrema izquierda, sin irse a la ultra ni a la ultra, como lo vemos nosotros. Pero, indudablemente que esa amplitud dentro del movimiento tiene sus límites. Cuando esa amplitud puede servir para que se coloquen dentro de nuestra situación de movimiento justicialista, hombres que no pertenecen al movimiento justicialista por sus principios y por su forma de pensar, eso ya es una cosa que corresponde a los organismos del movimiento ir realizando una limpieza. Es decir, nosotros no somos sectarios, pero tampoco somos tontos. No sé si le es satisfecho. Ana Busetti, de Diario El Mundo. Señor presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos de Azul
y después de su mensaje llamando a defender el gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de 2 semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda, hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. De manera que esas dos, arréglensela entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero, indudablemente que el gobierno, el Poder Ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. Porque lo que nosotros queremos es paz, y lo que ustedes no quieren es paz. Le aclaro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. Hombre, lo disimula muy bien. Señor Presidente, Domínguez del diario La Nación. En el Ministerio del Interior se realizó días atrás una reunión entre el ministro y el secretario general del movimiento peronista. ¿Una entrevista entre quién? Se hizo una entrevista en el Ministerio del Interior entre el ministro del Interior y el titular del movimiento peronista, secretario general. Se dijo oficialmente que se había conversado acerca de la situación política y partidista en algunas provincias. Ayer estuvo en la Casa de Gobierno el gobernador de Salta y no pudimos conseguir información acerca de esta visita, pero según nuestros colegas de Salta, las 62 organizaciones habrían decidido declarar persona no grata al gobernador. Nosotros quisiéramos saber, señor presidente, si existe alguna situación especial en algunas provincias y si va a haber modificaciones dentro del elenco de gobernadores. Bueno, naturalmente que eso no depende de mí. Yo no se lo puedo decir a usted si va a haber modificaciones en el elenco de los gobernadores, porque eso es un asunto que escapa al Poder Ejecutivo. Ese es un asunto que lo tendrá que tratar el Poder Legislativo en caso de que se presente. Ahora, que las 62 organizaciones, que es una organización lícita, que funciona dentro de la ley, tiene derecho a declarar persona no grata a cualquiera que no le sea grato. Y yo no tengo por qué decirle a ellos que les sea grato a uno que no les es grato. Creo que eso entra dentro de la libertad que nosotros no tenemos que cohibir. Es asunto que no depende de nosotros. Eso depende allá en la provincia del gobernador y de sus organizaciones y de su... No creo que nosotros tengamos nada que intervenir en ese problema. Hemos dicho que mantenemos el sentido federalista y lo respetamos. Dentro de la ley, nosotros no tenemos ningún arbitrio para impedir esas luchas internas en las provincias políticas. Me parece, no sé. La pregunta viene a cuento, señor presidente, porque las 62 organizaciones son la rama gremial dentro del movimiento nacional peronista, del cual usted es presidente. Entonces, ¿no hay una consulta de las 62 organizaciones o cualquier otra entidad dentro del movimiento cuando se trata de censurar, criticar o poner en tela de juicio la actuación de un gobernador que también en este caso es peronista? ¿Y le parece a usted que le tenemos que impedir que digan eso? No sé por qué. Dentro de las libertades que ellos tienen pueden hacerlo. Y eso es un asunto interno de la provincia. Si el gobernador de la provincia quiere tomar alguna medida contra él, que la tome. Yo no sé, eso es un asunto de ellos, en los cuales el Poder Ejecutivo Nacional no tiene por qué intervenir.
Lo más que podemos hacer nosotros es, dentro del movimiento político, tomar algunas medidas, que se están tomando, pero nada más. Me parece a mí, no sé, si usted cree que se puede tomar alguna medida, dígamela. Yo no creo que se tenga que tomar ninguna medida. Eso, por otra parte, son pequeñas luchas internas que hay en todos los partidos políticos. No es una excepción que suceda eso en el justicialismo, porque sucede en todos los partidos políticos. Y hay que dejarlos que hagan su desenvolvimiento natural, me parece a mí. Por lo menos el Poder Ejecutivo Nacional no tiene nada que hacer en eso, ni tiene por qué inmiscuirse. Asunto provincial lo arregla la provincia. No sé si... Señor presidente, Alejandro Tornaturi del diario Noticias. Esta mañana en el Círculos del Congreso se aseguró que usted podía anunciar en esta conferencia la implantación del estado de sitio. La pregunta concreta es la siguiente. Sí, el intento fallido del copamiento, del intento de volar el gasoducto y los posteriores tiroteos, inclusive el rescate de un presunto guerrillero herido en el hospital de Gonet, ¿llevó al gobierno que usted preside a considerar en algún momento esa implantación? No, porque no creo que haya locos dentro de nuestro gobierno. Y eso es una cuestión de locos. Imagínese el estado de sitio, ¿por qué? Ese es un asunto policial, que lo arreglará la policía, y cuanto más la justicia, poder que nosotros no manejamos. Son asuntos que escapan a toda posibilidad de que nosotros, el estado de sitio, porque hayan, diremos, atacado una cosa, no creo que sea una causa suficiente. Y en el caso que fuera a establecerse un estado de sitio, sería el Congreso el que lo tendría que decidir, no nosotros. De acuerdo. Mientras esté el Congreso allí. Muy bien, gracias. Señor presidente, Solá de Radio Nacional. Retomando la pregunta del colega sobre la situación en las provincias, hay planteos concretos en cuanto a la situación del gobernador de Santa Cruz, señor Cepernic. Otro planteo concreto con respecto a la situación del gobernador Martínez Vaca, además del planteo con respecto a Salta y algunos planteos con respecto al gobernador Obregón Cano. Concretamente en el caso de Mendoza, el delegado normalizador del Movimiento Nacional Justicialista, Eleuterio Cardoso, ha exigido en la víspera la eliminación concreta de una larga lista de funcionarios que según él pertenecen a la tendencia. Evidentemente en ese caso la situación parece evadir del Movimiento Nacional Justicialista para pasar a ser una cuestión gubernamental, en el caso de la provincia. Y Eleuterio Cardoso dice que exige eso respetando la verticalidad del Movimiento Nacional Justicialista. ¿Usted qué opina con respecto a la situación? Vea, señor, el gobierno central o el gobierno federal no tiene por qué inmiscuirse en las cuestiones domésticas de los partidos políticos o de los movimientos políticos como es el nuestro. Ese es un asunto que ha de dilucidarse allá en la provincia entre los distintos compañeros, porque aquí se trata de una cuestión política del movimiento, no del gobierno. Y el gobierno federal, ¿qué tiene que hacer con este asunto? Hay que colóquese usted en presidente de la República y verá que no es asunto suyo. Es un asunto político interno de un partido político. ¿Qué intervención puede tomar el gobierno federal en eso? Lo más que nosotros podemos hacer es aconsejar prudencia y tranquilidad, pero estos choques y fricciones entre partidarios es una cosa común en todos los movimientos y partidos políticos, en los cuales el Poder Federal no tiene nada que hacer, menos aún siendo en la provincia. Asunto que arreglarán ellos. ¿A nosotros qué nos puede interesar ese asunto? Asunto que va a seguir y que siga. Allá se arreglarán ellos. ¿O no somos una república federal? Se palpa en la calle que un importante sector de la opinión pública se preocupa porque piensa que su presencia en el país es la garantía de orden, de seguridad, de disciplina interna. Mi pregunta es, en el caso de que ese viaje suyo llegara a concretarse, ¿usted cree que esa preocupación está justificada? Bueno, eso es lo que hubo de haber habido, porque yo no me voy a ausentar. Ahora que si yo me ausento del país por una necesidad del gobierno,
que es la única causa por la cual yo podría ausentarme, para cumplir una misión fuera del país, que quizá pueda ser importante para el país. En consecuencia, de paseo yo no me voy a ir. Ahora, cuando se presente esa circunstancia, habrá llegado el momento de analizar lo que la gente piensa y lo que la gente quiere. Pero por ahora no creo que sea una cuestión de analizarlo, si no va a suceder. Ahora, que yo sea una garantía o no lo sea, bueno, eso es una cosa lógica desde el momento que es el gobierno de la nación. Pero no creo yo que eso tenga la importancia que le dan. Cuando han empezado a producirse rumores, es porque detrás de eso hay alguna intención. Nunca un rumor se lanza sin una intención. Lo que yo no quiero es hacerle el caldo gordo a esa intención. Y en consecuencia, ¿por qué me voy a ir? Todavía no hay nada que me indique a mí que debo irme. Una versión sostenía que usted iba a pasar un periodo bastante prolongado fuera del país. Esa era una de las versiones. Sí, claro, y son los rumores. Hay un libro que se llama precisamente el efecto del rumor. Se inventó en la Segunda Guerra Mundial. Las campañas de rumores son muy conocidas en el mundo entero. Hay una metodología hasta para hacer el rumor. Pero son rumores, esas son cosas prefabricadas que se lanzan con alguna finalidad. Ahora, ¿qué le podemos hacer a eso? Aclarar que no, que es lo que yo estoy haciendo. Gracias. De nada. Señor presidente, Brinsac de United Press. Usted se entrevista el próximo martes con el presidente uruguayo Juan María Bordaberry. Aparte de la ratificación del Tratado de Límites, quisiera saber si es factible en las conversaciones que pueden mantener alguna eventual venta de petróleo al Uruguay, teniendo en cuenta que ese país afronta una seria crisis con el hidrocarburo. Bueno, es también una pregunta de lo que hubo de haber habido, porque no creo que ellos estén necesitando en este momento petróleo. Y si lo necesitaran y nosotros le podemos auxiliar, lo haremos con mucho gusto. No hay duda que el presidente Bordaberry viene acá solamente para firmar la terminación de nuestras cuestiones de límites, etc. Ahora, lo que él me va a hablar, yo no se lo podía anticipar porque no lo sé. Ahora, si ellos tienen cualquier necesidad y podemos nosotros satisfacerla, ¿por qué no? Lo haremos con mucho gusto. Señor presidente, ¿va a estar un día acá el presidente Bordaberry? Porque todavía no tenemos, digamos, el programa de la visita de él. Sí, creo que va a estar un día, como hice yo cuando fui a firmar allá el mismo tratado. Muy amable, señor presidente. Probablemente acá se han de firmar ese y tal vez el comienzo de las obras de Salto Grande, en fin, unos cuantos acuerdos que tenemos hechos con este país vecino. Creo que no habrá otras cuestiones. Y si las hay, bueno, yo no las conozco, no las puedo informar. Señor presidente, sí. Estuvieron ayer con usted miembros de la CGT y de las 62 organizaciones. Exacto. Nosotros no hemos podido conseguir todavía información sobre lo que aquí trataron con ustedes. Al mismo tiempo, la calle se nutre de distintos rumores y las amas de casas están especulando hasta cuándo va a subsistir esta etapa de escasez en algunos alimentos que al mismo tiempo son aprovechados por algunos comerciantes para doblar el precio de algunas mercaderías. Entonces la pregunta sería si la CGT trató con usted algo de estos problemas para que nosotros podamos informar a la población. No. La CGT vino a traerme la delegación que vino, la delegación de distintos países latinoamericanos y de Estados Unidos que visitaban el país en una reunión de técnicos y empleados. Estuvieron aquí y los trajeron a fin de que yo los pudiera saludar, pero no hemos tratado nada de eso que usted dice. Además, eso es un asunto que se está realizando poco a poco.
coincide en esto una circunstancia, que es que los precios acá en la República Argentina son el tercio de los precios de nuestros países vecinos. Entonces, naturalmente que se ha hecho un contrabando en todas nuestras fronteras que nos está desabasteciendo a nosotros en parte. Y en parte que hay siempre un proceso de especulación en la gente que vende tratando de obtener mayores beneficios. Ese es un problema que se está combatiendo poco a poco y se han aplicado ya multas bastante considerables a la gente que acapara. Después hay otro problema, se lanzan estos rumores, que lo lanzan precisamente los órganos de información general, sobre escasez, y entonces todos se largan a comprar, y entonces sí hay escasez, porque se rompen todas las normas de abastecimiento y entonces naturalmente se produce una escasez. No creo que este sea un asunto que dure, porque se están tomando las medidas para evitarlo. Los otros días se hizo un rumor de eso, que faltaba azúcar. Azúcar es lo que sobra aquí. Hay 600.000 toneladas de azúcar disponible para el que quiera azúcar. De manera que es un rumor para provocar. Pero en cambio, los negocios, la gente que le llega que no va a haber azúcar, va y se compra 10 kilos de azúcar, la compra para 3 meses o 4. Entonces se produce la escasez de azúcar. Pero no es porque esté desabastecida, sino simplemente como consecuencia de esos rumores. Y esos rumores se lanzan para eso, para perturbar, para sabotear. Por eso no creo que sea una cosa por la cual haya que afligirse. Si me permite, señor presidente, otra pregunta. Sí. Todavía está en el aire una pregunta que se hizo hace varios meses cuando se anunció que se había realizado un contrato al mismo tiempo que se otorgaba un crédito a Cuba para la exportación de automotores, entre ellos tractores. La pregunta es esta, señor presidente: si los tractores que nosotros le vamos a vender a Cuba se venden al mismo precio que le vendemos a nuestra gente aquí, y si se le da a la gente de acá la misma facilidad que le damos a Cuba. Ese es un dato que no le podría dar porque no lo conozco. Si se vende a Cuba, bueno, será a los precios normales del mercado. No hay por qué venderlo a otro precio. Aun cuando no estaría desacertado si se diera un premio a la exportación, como se produce con casi todos los automóviles que se exportan en el mundo. Usted compra un Fiat en Italia y le cuesta el 10% o el 15% más que si lo compra acá. Y ese es un premio que se da a la exportación, cuestión que es totalmente lícita para los países que quieren aumentar su exportación. Pero en este caso no sé exactamente la pregunta que usted me hace, eso hágasela al ministro de Economía, que él le va a poder contestar. De agencias internacionales han especulado con respecto a que Argentina va a plantear en la próxima conferencia de cancilleres americanos de México una reformulación de la política interamericana, es decir, un nuevo planteo de los países latinoamericanos frente a los Estados Unidos. En todo caso, esas expectativas en torno a esos cables son correctas, es decir, Argentina va a liderar o por lo menos va a orientar una nueva posición latinoamericana frente a los Estados Unidos. Esos son asuntos que han de discutirse allí. Nosotros no llevamos nada preconcebido, porque es una conferencia, y en la conferencia habrá que ajustarse a un temario, pero dentro de ese temario pueden surgir esas cuestiones, que no están en los temarios actuales. De manera que puede ser y puede no ser, todo obedecerá a las circunstancias. Usted reiteradamente ha elogiado el papel que cumple la oposición en su gobierno y quiero saber si tiene pensado ofrecer algún tipo de papel concreto en la administración a dirigentes de la oposición. Bueno, nosotros utilizamos a todas las hombres de buena voluntad que quieran trabajar con nosotros, ya hemos dicho, cualquiera sea su manera de pensar y de sentir. La gente que sea útil para nosotros es bienvenida al gobierno. Nosotros estamos tratando de hacer un gobierno en el cual exista una oposición, como es lógico, pero eso no quiere decir que si algunas personas aceptan los cargos que se les ofrecen, no puedan también ser de los demás partidos políticos.
de lo que ya hay casos. Señor presidente, Alberto Ferrer de Radio Rivadavia, para disipar las ciertas dudas que tiene el pueblo argentino, quisiera que usted reiterara o nos diera la tranquilidad necesaria para saber la República Argentina en qué condiciones en materia energética y de combustibles encara todos estos problemas que en cierta manera nos están afligiendo a todos. Bueno, ese es un problema que ya se ha explicado largamente por los diarios. Cuando nosotros nos hemos hecho cargo del gobierno, ya la situación de la energía eléctrica era indudablemente un problema. Cuando se hizo la licitación para las maquinarias de SECBA y de otras compañías, esa licitación fue ganada por una empresa importante y seria. Se anuló esa licitación y se le dio entre gallos y medianoche a otra compañía improvisada. La consecuencia es simple. De 6 máquinas que debían de producir una cantidad suficiente de fluido para las necesidades, están siempre 3 o 4 descompuestas, porque son malas. De modo que allí tenemos ya un déficit. Fue en el ministerio del señor Krieger Bacena, se ha dicho públicamente en todos los diarios del país. Esas irregularidades, producto de negociados que indudablemente deben mediar, porque yo no creo que se pueda quitarle la licitación al que la ha ganado para dársela a otro gratis, no, eso sería entrar en una ingenuidad muy grande. Esas consecuencias se están pagando ahora en cuanto se refiere a la producción de fluido por las termoeléctricas funcionantes. El nuevo, diremos, la nueva producción que ustedes conocen tan bien como yo, que se trae de larga distancia a través de líneas de alta tensión. Ustedes han visto, porque se han publicado fotografías en todos los diarios, al menos yo las he leído y las he visto todas. Todas esas instalaciones de alta tensión se han venido abajo en el primer vientito que ha venido fuerte, que en la Patagonia los hay, y que debió haberse construido para resistir los vientos de la Patagonia, ya que atraviesa la zona patagónica. Esas líneas que se hacen siempre por duplicado, se hacen a distancia suficiente para que el mismo fenómeno no pueda gravitar simultáneamente sobre las dos líneas, de manera que quede siempre una reserva. Aquí las han hecho una al lado de otra, de manera que cuando se vino abajo una, se vino abajo la otra. Por otra parte, han visto ustedes las fotografías de las columnas que han caído. Esas columnas que en vez de ponerle hierro le han puesto alambre. Eso está también investigándose y pasará a la justicia, porque eso es una estafa. Y se hará responsable el que sea responsable, lógicamente. Pero es asunto de la justicia. Nosotros pagamos las consecuencias careciendo de luz. Por otra parte, todas esas nuevas instalaciones que se han hecho en Cerro Colorado y ¿cómo se llama? El Chocón, se habían calculado alrededor de, creo que no tengo exactamente en este momento en la memoria, pero millones que parece que no se pueden ahora utilizar sino por partes, porque no se ha hecho un desagüe apropiado, a fin de que como no funcionan las 24 horas, las 12 horas que no funcionan hay que darle salida al agua. Pero esa agua hay que embalsarla en alguna parte. Hoy no se le puede porque se han olvidado de hacer precisamente el desagüe y la continencia de esa agua. Si la alargan se inundan todo. Es decir que si tenía que producir 3 millones no se puede utilizar nada más que 1,5 millones.
nosotros hemos cargado con todo eso y estamos tratando de resolverlo. Ahora, indudablemente que en el futuro ya se han tomado las medidas, porque la producción total nuestra de 5 millones, alrededor de 5 millones de kilovatios, necesitamos duplicarla a 10 millones. Pero indudablemente que no ha de ser en usinas térmicas, como se han estado haciendo hasta hace poco tiempo. Porque ustedes ven, con el problema del petróleo y el precio del petróleo, no se van a poder mantener ya en el futuro usinas térmicas. Habrá que recurrir a la hidroelectricidad. Por eso se están ya iniciando las obras en Salto Grande, en Yacyretá y en Corpus, buscando de utilizar nuestro poder hidráulico para convertirlo en energía. Ahora, también estamos empezando ya aceleradamente la construcción de usinas termonucleares, es decir, para ir liberándonos ya de la necesidad petrolífera, a pesar que nosotros tenemos en el orden petrolífero todas las posibilidades para abastecer al país, solo que no se han hecho perforaciones suficientes. Por eso iniciamos ya inmediatamente la construcción de 620 pozos nuevos, que nos cuestan más o menos unos 620 millones de dólares. Todo ese proceso ya está en el plan trienal, como ustedes lo podrán haber visto si lo han leído. El problema de la electricidad en el futuro para nosotros, pasaremos un tiempo, pero eso se va a solucionar fácilmente, no es un problema difícil. Natural, tendremos que ahorrar un poco, como tendremos que ahorrar también combustible para no estar importando. Pero eso es una cosa que viene de arrastre y de lo cual nosotros estamos tratando de capear el temporal, pero no tenemos otro remedio que hacer el gasto e invertir lo que sea necesario a fin de poder satisfacer las necesidades. Si esto se hubiera hecho con un poco de previsión, un poco de honestidad, probablemente no ocurrirían estas cosas en el país. Pero así como se ha destruido muchas otras cosas, también esto viene en tren de destrucción. Bueno, muy buenos días, señores. Buenos días. Se ha transmitido la conferencia de prensa ofrecida esta mañana por el excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón, en la residencia presidencial de Olivos. Hasta aquí ha transmitido LRA Radio Nacional y LS82 TV Canal 7, Buenos Aires, República Argentina, con todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este momento prosiguen difundiendo sus respectivos programas.